22:06, estamos en vivo, estos Paren las Rotativas, ¿cómo le va? Gracias por estar siempre del otro lado, gracias por permitirnos entrar en su casa, gracias por acompañarnos como estamos sintiendo, como hemos sentido desde el inicio de este ciclo y como seguiremos sintiendo seguramente, acompañado como siempre con nuestro equipo. Dani Tejada, Nati Caballero, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto como siempre. Y ya estamos en comunicación con el primer invitado de nuestro programa, invitado virtual. Parece ser ese el tono, ¿no? Parece ser, pero sí. Invitado, digamos, que con que haya invitados ya estamos. Con que haya otras caras que... Sí, sí. Y sí, es que es así, es la realidad. Está en línea escuchándonos y estimo también viéndonos por Skype, el senador Ruperto. ¿Cómo le va, Ruperto? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Un saludo para toda la mesa. La verdad que hacía tiempo que no nos veíamos y está bueno que podamos tener este contacto virtualmente. Que uno se va acostumbrando, ¿no? Así que muy buenas noches. ¿Verdad? Ruperto, me preguntaba cómo presentarlo también, porque digo, ex senador, asesor de Cristina, poco mucho, miembro del equipo de Cristina. ¿Le parece bien miembro del equipo de Cristina? Sí, estamos trabajando con ella en el Senado. Ella me convocó allá por febrero y a partir de esa fecha trabajamos en el Senado. Obviamente después he tenido las dificultades para viajar, pero yo estoy siguiendo las sesiones en el Senado, en contacto con toda la gente que forma parte del equipo de Cristina. Y bueno, la verdad que el Senado ha trabajado intensamente, lleva cerca de 18 sesiones, se ha sesionado mucho más que el año pasado, virtualmente, y se han sancionado leyes muy importantes. ¿Y desde ahí maneja el país? No, de ahí se maneja el Senado, Lo digo en función de esta visión también que hay de que la que maneja el país es Cristina, para lo que se sujeta generalmente y para lo que no se sujeta lo maneja Alberto. El presidente Alberto Fernández, y él tiene todo el poder, y Cristina Fernández Kirchner es la vicepresidenta y ocupa el lugar institucional que se le asignó en su momento en la fórmula y luego la sociedad argentina. Así que hay un complemento perfecto parte del presidente de la Nación con la vicepresidenta. Creo que se intenta construir un relato pensando que hay posiciones distintas, que hay diferencias, y nada de eso ocurre. ¿Por qué se intenta eso, Roberto? Menos un momento como vos lo describías, este mundo que está tan complejo, que hay una situación, la verdad, que nadie esperaba, está conmovido el mundo, entonces me parece que las diferencias no pueden existir y lo que existen son objetivos y desafíos comunes, ¿no? ¿Por qué piensa que se critica tanto el rol de Cristina y se la pone en contraposición tan frecuentemente con Alberto Fernández? ¿Es así? ¿No es así? Porque también es cierto que si bien son dos dirigentes allegados, han tenido diferencias y que tienen distintas metodologías, manera de trabajar y distintos enfoques a veces, ¿no? Sí, pero obviamente que se superan las diferencias que puedan existir a partir del diálogo. Pero yo, por ahí, uno que ve las informaciones, se da cuenta que hay una intencionalidad de pretender mostrar que hay diferencias profundas, que se gobierna uno por un lado, otro por otro lado. Me parece que lo que ha sucedido es que acá hay un sector muy fuerte, fuerte en términos económicos, con una riqueza muy concentrada, donde están los grupos económicos, están los grupos mediáticos hegemónicos, hay sectores de la justicia, donde creían en un primer momento que Alberto no iba a cumplir con el compromiso que había asumido con la sociedad, y el compromiso que había asumido con la sociedad era encaminar este país hacia la producción, al trabajo, al crecimiento, a fortalecer el mercado interno.
a incorporar valor agregado, a vincular a la ciencia y a la tecnología y pensando en una distribución del ingreso. Lo primero que hizo fue lo que se había comprometido con la sociedad argentina, que era que los últimos iban a ser los primeros, porque nos encontramos con un país donde había muchos argentinos que no comían, que no se alimentaban, sí. Un país endeudado. Y bueno, y encima la pandemia, ¿no? Y encima la pandemia. Cumplir todos estos compromisos y bueno, de repente apareció la pandemia, que al principio se la subestimó y bueno, y esto se fue extendiendo y ha devastado en términos económicos, en términos sociales, todo el mundo. Esto no solo nos ha sucedido, sí. No ha sucedido en la Argentina, si uno ve países desarrollados. Recién usted hablaba del Estados Unidos, una de las primeras potencias del mundo, con la cantidad de muertos, con la cantidad de contagios, y obviamente debemos reconocer que en esta instancia que el mundo se ha conmovido no hay liderazgo responsable. Es decir, hemos tenido liderazgo fuertemente irresponsable, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos siempre estuvo en situaciones difíciles en el mundo, estuvo participando, estuvo coadyuvando para resolver situaciones y esta vuelta nos encontramos con líderes de absoluta irresponsabilidad, tanto en Estados Unidos como en el país vecino, en Brasil, con el caso de Bolsonaro, que subestimaron la pandemia y ahí tenemos la cantidad de contagios y la cantidad de muertes. Bueno, ese grupo económico pensó que Alberto no iba a hacer lo que había comprometido y pensaban que podíamos tener una suerte de continuidad en esa lógica de seguir en un país donde la rentabilidad está a partir de la especulación financiera, de la fuga de capital, y bueno, esto no ha sucedido, y a partir de ese momento comenzaron ¿Me las escucha, críticas Roberto? a Alberto, y están en una crítica absolutamente salvaje, Roberto, tratando de erosionar, desgastar y hostigar al gobierno nacional. Ruperto, ¿me escucha? Sí. Quiero preguntarle puertas adentro del gobierno y en los sectores políticos que lo defienden. ¿Hay un replanteo, un parar la pelota? ¿Hay cierta autocrítica respecto de cómo vamos a defender al gobierno frente a esta embestida que usted describe? ¿No está muy tibio el gobierno y mucho de su funcionariado y muchos de sus dirigentes en defender la gestión de Alberto? Pero mire, si nosotros comenzamos a ver qué se hizo desde el 10 de diciembre, pero mire, se han hecho mil cosas, es decir, y en el marco de la pandemia, ayudando al sector empresario, con los ATP, con el IFE, sí, promoviendo yo le pregunto no por la gestión, yo le pregunto no por la gestión, sino desde lo político, si usted nota o si escucha que hay dentro de los dirigentes del oficialismo, hay eso, si no salimos a defender al gobierno, nos hemos puesto, porque usted cita el caso de Brasil, donde destituyeron a la presidenta Dilma Rousseff, usted cita el caso de Estados Unidos mismo. Es decir, si no se despabilan, tenemos absolutamente claro que acá, el otro día hicimos un Zoom con el Instituto Patria sobre la política exterior argentina y la verdad que uno recordaba conmocionado y emocionado lo que vivimos en la década del 2000 al 2010, 2011, 2012, con los gobiernos nacionales, populares, que buscaron autonomía, que buscaron el crecimiento, la producción, que buscaron la integración, que buscaron lograr la patria grande. Y obviamente esto molestó concretamente a Estados Unidos, que aliado con los grupos económicos concentrados de estos países, avanzaron ya no con intervenciones militares como las conocíamos nosotros en la década del 70, sino a través del lawfare, generando desplazamiento en los gobiernos. Comenzaron con Honduras, siguieron con Venezuela, siguieron luego con un golpe parlamentario con Lugo, siguieron con lo de Dilma Rousseff. Claro que están, hoy yo estoy convencido que ellos advierten que se rompió ese acuerdo que habían logrado en la década del 80, 90, con el sistema de democracia
liberal, con el libre mercado. La mayor expresión la vivimos en la década del 90 y avanzan con este tipo de golpes blandos, pero que implican el desplazamiento de los presidentes. El más reciente, el desplazamiento de Evo Morales. Si usted ve, la economía de Bolivia funcionaba bien, sí, había acumulado reservas, que puede ocurrir en la Argentina también, comercial. Y hoy advierto que están en la misma actitud, y nos encuentran en la pandemia donde nuestro activo, nuestra defensa es la movilización en la calle. Estamos en una actitud responsable de preservar la salud de los argentinos y por eso no salimos, no nos podemos expresar. Pero obviamente sí veo que hay una actitud de hostigamiento, de buscar el deterioro y el desgaste de nuestro gobierno. Pero concretamente le pregunto, Ruperto, ¿piensa que puede haber una posibilidad de un golpe de Estado en Argentina como lo hubo en Bolivia concretamente? No, yo creo que lo que sí tratan de naturalizar, de que estas cosas pueden suceder. Mire, era impensable que nosotros, después del nunca más, pudiéramos sentir hablar nuevamente de golpe. Y lo expresó en su momento Duhalde, y por ahí lo expresó Patricia Bullrich cuando dice que en el 2021 se puede sustituir el gobierno. Evidentemente hay sectores que apuestan a esto, a desgastar al gobierno, a erosionarlo. Y obviamente nosotros, ¿cómo nos defendemos? Nos defendemos con gestión, llevando políticas que tengan que ver con la reacción económica del país. Ayer había una reunión muy importante con empresarios, con sectores del trabajo, para articular, para armonizar medidas que tengan que ver con encaminar este país por el sendero de crecimiento de la producción y la generación de empleo. Ruperto, ¿me escucha? El 17 de octubre hay una gran convocatoria, va a haber un gran respaldo a nuestro presidente, a nuestro gobierno, con sectores del trabajo, con sectores empresarios. Ruperto, sí. ¿Me escucha? Va a ser una movilización por internet, diría. Sí. ¿Cree que están dando ventajas en no tomar la calle? Y no podemos estar en la calle. No podemos estar en la calle. Bueno, pero la oposición está en la calle. Y porque son irresponsables, porque tienen desprecio por la vida, porque se juntan para contagiar, porque esto es lo que viene sucediendo. No les importa nada, no les importa la salud, por eso van y queman barbijos, por eso se autoconvocan, por eso están en la calle. Y nosotros, lo que desde un primer momento, lo que decidió nuestro presidente es preservar la salud, como se ha hecho en el país, como se ha hecho en la provincia de San Juan. ¿Hasta cuándo van a aguantar sin salir a la calle? Y no, nosotros vamos a mantener hasta que los niveles de contagio bajen, hasta que aparezca la vacuna. Concretamente, hasta que aparezca la vacuna. Mínimamente. Antes de ser irresponsable. Sí, se ha facilitado que la economía comience a funcionar, respetando el protocolo, están las fábricas funcionando. El caso más concreto en San Juan, prácticamente el 97% de las actividades que tienen que ver con la industria están funcionando, pero obviamente con protocolos, porque nuestro valor es la vida. Ruperto, usted formó parte del Consejo de la Magistratura y fue, no sé cómo se diría, desplazado, sí, cabe desplazado. En una operación un tanto extraña de un día para otro, por no reunir el título de abogado. Sí. ¿Cómo está viendo esto que está pasando con los jueces Bruglia Bertuzzi? Uno de ellos, justamente con su proceso de destitución activado, justamente aprovechando su salida. Sí, exactamente. Es decir, ellos buscaron la manera de poder desplazarme, porque de esa forma iban a lograr la mayoría. La mayoría que necesitaban para estructurar una cámara. La cámara que integraban Ballesteros, que integraban Fara y había otro camarista. Obviamente, Freiler, exactamente. Sí. Es decir, a mí me desplazan a los fines de poder tener el número para iniciarle el juicio político a Freiler. Y fíjese usted, esto está en distintos artículos, porque el día que a mí me desplazan, al día siguiente convocan a mi sucesor, que yo lo acompaño, a la Corte de Justicia,
Sí. Porque nos iban a entrevistar, íbamos entrevistando con Lorenzetti, con Hayton de Nolasco, y le iban a tomar el juramento a País. ¿Y qué pasó? Obviamente nos entretuvieron en ese instante, porque nos decían que esperara, que ya venía Lorenzetti, y simultáneamente se juntaba el Consejo de la Magistratura con el número que ellos pretendían, y a partir de ese momento se produjo el desplazamiento de Freiler. ¿Estás seguro que la Corte lo hizo a propósito? Totalmente a propósito. Hay responsabilidad clara de la Corte para desplazar a estos camaristas, y fueron reemplazados justamente por Bruglia y Bertuzzi. Es grave lo que dice. Al margen de lo que dice la ley y al margen de lo que dice la Constitución, porque cualquier juez, para poder ser aprobado su pliego, tiene que pasar por el Senado. Ninguno de ellos pasó por el Senado. Se los nombró por decreto, justamente en esa que tenía que ver con algunos juicios que venían de Bonadío. Llamativamente, todas las causas de Cristina, 8 causas, las tenía Bonadío, y de ahí pasaban a la Cámara que incluía Fara, Ballesteros y Freiler. Desplazaron a los 3 y quedaron Bertuzzi y quedó Bruglia. ¿Qué pasa ahora si la Corte confirma, digamos, ya tomó el persaltum? ¿Qué pasa si confirma el modo en que fueron trasladados y ordena que sean mantenidos sus cargos en la Cámara a contrapelo de lo que opina el Gobierno Nacional? ¿Qué pasa si pasa eso? ¿Iba a ir en contra de la Constitución? ¿Va a ir en contra claramente de lo que indican las leyes para y obviamente se va a generar una situación conflictiva, una situación de conflicto de poderes, porque hoy el poder de la Corte Suprema de Justicia está negando al Senado, está negando la decisión del Poder Ejecutivo. Está en una actitud, la verdad, que espero que reflexionen y que la decisión de ellos tenga que ver con cumplir la Constitución. Si no cumplen la Constitución, y bueno, nos encontramos en una situación más que difícil institucional. De una gravedad importante, si es que opina distinto que el gobierno, ¿serían dos poderes opinando distintos sobre un punto? Opina en contra de la Constitución, en contra de la Constitución, porque los jueces para tener un traslado tiene que estar acordado por el Ejecutivo y tiene que estar acordado por el Senado. Y esto es lo que no sucedió con los 3 camaristas y con otros tantos jueces más. Esto se discutió en la comisión del Senado ahora, y no participaron ni Bruglia, ni Bertuzzi, ni Castelli, ninguno de los 3. Participaron otros que se determinó que sí estaban bien trasladados, bien nombrados, y bueno, en este caso se resistieron a participar en la audiencia que convocó el Senado. Ruperto, gracias como siempre, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buenas noches. Saludos. Ex senador Ruperto Godoy, integrante del equipo de dirigentes que acompaña a Cristina Fernández, un poco, bueno, asesor de Cristina. Sí. Duro. Durísimo. ¿Ah? No, y en sintonía con el discurso de Moró respecto de que esta Corte, por lo que dice Godoy es que la Corte intervino con una maniobra política para facilitar... La está acusando una complicidad complicada. Claro, por eso, en línea con Moró. En línea con Moró. En el caso de Godoy es el protagonista. No lo había dicho así con todas las letras nunca. Y ahora él, que es el protagonista, ¿qué ocurrió con Ruperto Godoy para un poco la gente tenga todo el... la magistratura? En ese momento el Consejo interpretó la ley de integración del Consejo diciendo que no podía ser consejero sin ser abogado. Godoy no es abogado. Había sido ya integrante. Sí, pero en ese momento dijeron, si no sos abogado no podés. ¡Pum! Entonces tuvo que... La Corte confirmó el criterio. Digamos, contémosla completa. Sí. No fue por una cuestión burocrática, sino tenía que ver con sacar a un voto afín a una postura también. Pero claro, ¿qué pasa? Ese fue el fundamento. Sí, pero mirá, cuando lo reemplazan,
Cambiemos en aquel momento propuso que su banca sea ocupada por un integrante de Cambiemos, porque habían cambiado también las... Ya la acción había dejado de ser oposición, entonces la integración podría leerse de otra manera. Pero sin embargo, se decidió que fuese un integrante del mismo color político. Creo que fue Mario País, el reemplazante de Godoy, un senador, creo que de Chubut. Y de su mismo grupo político. Pero el tema estuvo en el recambio. Claro. Cuando renuncia, entre que renuncia... Se abre la ventana. Y designan al sucesor, se abrió una ventana de 4 o 5 horas, que fue el momento en que se activó el juicio público contra Frailer, uno de los 3 integrantes de esa Cámara, juicio activado. Y entraron a la ventana los capitalistas. Bruglia y Bertuzzi fueron designados por el Poder Ejecutivo de ese momento. Que es lo que ahora el Gobierno Nacional está intentando revertir. Hay un poco para recordar toda la situación, y el alto voltaje consiste hoy en que justamente Ruperto Godoy está justamente sosteniendo esta hipótesis de que hay una complicidad clara de parte en eso. Él dice, nos hicieron esperar 4 horas y mientras tanto... Estaban maniobrando el Consejo. Lo que dice él. Se lo dije. Grieta y pura grieta. Pausa y estamos de vuelta.